Hablemos del principio pro persona. Tenía muchas ganas de grabar esta cápsula, no solamente por las solicitudes de mis alumnos, sino por la experiencia profesional que estoy teniendo todos los días. Al ver con desilusión, con tristeza, que la ignorancia es atrevida. Y esta afirmación no es baladí. De repente han surgido como hongos especialistas en derechos humanos y en derecho constitucional. Y me toca ver, desafortunadamente más a menudo de lo que yo quisiera, la aplicación de este llamado principio pro persona como si fuera a vender caramelos, tratándolo de aplicar a cualquier circunstancia jurídica sin el rigor, sin el sometimiento a los principios que a su vez regulan la forma de aplicación e interpretación del principio pro persona. Trataré de ser técnico, pero no tan técnico como para que no se me entienda. El principio pro persona es eso, es un estándar de corrección creado tanto en la doctrina como en las resoluciones de los tribunales, fundamentalmente internacionales, donde lo que se trata de establecer es que el juzgador, las autoridades en general, deben elegir la norma que sea más beneficiosa, que mejore la situación de la persona o del sujeto a quien se le va a aplicar o imponer. El principio pro persona, por lo tanto, es una especie de desarrollo del llamado, a su vez, principio de progresividad. Esto es, otorgarle a las personas la mejor forma de derechos, la mejor forma de atribuciones, la mejor forma de garantías. Por lo tanto, el principio pro persona implica siempre buscar la interpretación más favorable. De hecho, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular el caso Radilla, le impone al país la necesidad que a través del llamado control de convencionalidad ex oficio, los miembros del Estado mexicano, las autoridades y particularmente los jueces, deban buscar a través de un contraste entre tratados internacionales y normas nacionales, cuál es la norma que más beneficia a la persona. Es decir, que lleven a la realidad y a la práctica el principio pro persona. Por lo tanto, si al juzgador se le viene la necesidad de hacer este contraste obligatorio, se llama control de convencionalidad, es decir, que el juez verifique, haga un contraste entre la norma nacional y la norma internacional contenida en tratados internacionales de derechos humanos, firmados y ratificados por el Estado mexicano, para buscar la norma que más beneficia a la persona. El artículo primero constitucional, luego de la reforma del 2011, en su párrafo segundo, dice que son dos los principios que el Estado mexicano aplica para la ejecución y realización de los derechos humanos. La interpretación conforme y el principio pro persona. La forma en que en México se lleva a cabo esta interpretación conforme es a través del ya llamado control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad no es otra cosa que la aplicación del principio pro persona. Pero vamos al último detalle, un detalle crítico y el que me ha preocupado. El hecho de que las autoridades tengan la inspiración y el deseo de aplicar derechos humanos y por tanto la mayor protección posible, no los exenta de estar sujetos a varias reglas fundamentales. La primera, el principio de legalidad. La propia Corte Interamericana ha sido muy enfática en decir que el principio pro persona, a través del control de convencionalidad, debe aplicarse teniendo en cuenta los criterios procesales y competenciales de cada sistema jurídico. Esto no es otra cosa que decir que no se puede aplicar alegremente el principio pro persona, que la autoridad no puede pasar sobre sus atribuciones, pasar sobre el control de la legalidad, pasar sobre los límites, incluso interpretativos, que tiene para aplicar el derecho. Me explico, con un ejemplo. Supongan ustedes que el Poder Legislativo o que algún diputado en un día en donde se siente particularmente proclive a ayudar a los ciudadanos, que normalmente nunca ayuda,
decide que con base en el principio pro persona, ahora el Poder Legislativo debe juzgar a los delincuentes, dado que hay una gran corrupción en el Poder Judicial. Imagínense el tamaño de la barbaridad, queriendo justificar saltarse las atribuciones y las limitaciones. Los legisladores no pueden ser jueces, por más que lo quieran e incluso por mor de hacer justicia. No se puede aplicar a rajatabla el principio pro persona por ocurrencia, con buenas intenciones. Con toda razón, Dante decía que el camino del infierno está plagado de buenas intenciones. Aplicar el principio pro persona sin sujetarlo a los límites, procesales, y a las limitaciones competenciales de la autoridad nos puede llevar al desastre. Y nos puede llevar al desastre porque esto implica la vulneración de la garantía de legalidad, que también tienen las autoridades. Es decir, no se pueden desconocer los límites, ni se puede tampoco estar por encima de los criterios de interpretación. En el sistema jurídico mexicano, que es un sistema de interpretación restringida, solamente se puede interpretar la norma cuando haya lagunas, es decir, faltantes en el derecho, una norma que no existe, o cuando, por ejemplo, es demasiado oscura la norma y requiere ser interpretada. En ninguna otra circunstancia se puede interpretar el derecho. El juez debe circunscribirse a la aplicación de la ley. Y solamente en el ámbito competencial, es decir, en el límite de sus facultades, ejercer la aplicación del principio pro persona a través, entre otras cosas, del control de convencionalidad. La ignorancia es atrevida y el camino del infierno está lleno de buenas intenciones, incluso para los jueces que dicen que saben derechos humanos y derecho constitucional.